Bueno, nosotros hemos venido hablando de muchas cosas y hemos venido hablando de los derechos humanos, de cómo se contextualizan, cómo se entienden, cómo se fundamentan, etcétera, etcétera. Y pues hoy nos toca hablar de los diferentes sistemas de protección de derechos humanos en el mundo. Pero antes de eso, pues vamos a escuchar un poquito lo que Lina nos va a contar de lo que hicimos la última clase teórica que fue el viernes 26 de febrero, si mal no recuerdo. Entonces, Lina, te escuchamos y tenemos 10 minutos para que nos refresques la memoria de lo que logramos hacer en la última sesión teórica de clase. Buenas noches, profe. ¿Sí me escuchas? Te escucho perfecto. Bueno, entonces, pues, la clase anterior iniciamos con la pregunta de qué son los derechos humanos y pues su merced ya nos dijo que habían como dos definiciones. Una de ellas era que son derechos subjetivos que se forman las personas en relación a la acción de los estados y el resto de las personas en la relación a bienes primarios, lo que se considera pues como la dignidad humana. Nos diste ejemplos como de estos derechos que son el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, entre otros. También nos dijiste que habían muchos teóricos que dicen que los derechos humanos son universales y que por ello son indispensables e inalienables. Estos derechos humanos, pues en Colombia hasta los 18 años somos sujetos pasivos de derechos y ya después de los 18 años seríamos como sujetos activos de derechos humanos y lo que significa esto es que debemos respetar y cumplir todas las normas de derechos humanos. Ya después nos decías que la naturaleza de los derechos humanos son pues derechos naturales que son inherentes a todas las personas, todos nacemos con estos derechos, que son derechos morales, pues ya se constituyen los valores y en los principios que pues las personas compartimos con los demás. Ya después vienen como los derechos positivos, que ya nombrabas a dos escritores que son como Norberto Bobbio y Luigi Ferracoli, que decían que gracias a como la solemnización de la ONU en 1948, esto resolvía los derechos, esto resolvía el problema que existía del sistema de derechos humanos porque nos ayudaba a realizar una positivización y que todos estos derechos estuvieran escritos. También hay derechos históricos que son esos que se han ganado a través de hechos históricos, sociales, políticos, ya por personas o por grupos, y nos dabas ejemplos de la Revolución Francesa y estos movimientos de estadounidenses que iban en contra del racismo y también las luchas de las mujeres por la igualdad. Ya nos decías como pues características principales, que estos son imprescriptibles, es decir, que no se pierde en ningún momento a través del tiempo, son inalienables, que no se pueden transmitir, no se pueden vender, no se puede realizar ningún tipo de contratos, indivisibles, que estos tienen una garantía y tienen que ser cumplidos. Son interdependientes que están relacionados unos con otros, es decir, que uno depende del otro pues para poder ser un derecho. Eh, que tienen un carácter absoluto, que pueden desplazar a cualquier pretensión moral o jurídica que no tenga característica de derecho humano, o sea, siempre va a primar el derecho humano a pesar, ante todo, qué pena, que son universales y pues que completamente nos incluyen a todas las personas. Ya después hiciste como una participación de las personas en la clase y empezaste a preguntar qué derechos eran estos y cuáles eran importantes y pues unos compañeros dijeron que la libertad, la salud, la educación, la igualdad y entre otros. También nos decías que todos los derechos son importantes, así pues algunas personas digan que hay derecho, digamos, de diferentes categorías, no debería tomarse así porque todos los derechos son importantes, son exigibles y todos deben ser iguales porque son derechos humanos. Ya más adelante nos decías que estos derechos debemos exigirlos, pero también ser responsables con ellos. Tú nos decías que era el derecho pues a la protesta, como lo nombrabas en la clase anterior, y que nuestros derechos terminan cuando inician los derechos de las otras personas. Unas características especiales de los derechos humanos es que son congénitos
Esto quiere decir que pertenecen a la persona desde el primer momento de nacimiento. Son inherentes, esto quiere decir que están unidos a la persona, no los pueden separar por ninguna razón. Son necesarios porque sin ellos una persona no podría vivir dignamente, que son universales, que son para todas las personas, para todos los individuos de la especie humana. Em, la característica que era que son interdependientes, que unos dependen de los otros, que son preexistentes, eh, que estos ya vienen con anterioridad al derecho positivo, al derecho ya plasmado o al que está solemne. También nos decían que son limitados porque pues su ejercicio no puede afectar a los derechos ajenos ni el justo orden público. Y son inviolables porque al ser vulnerados se comete una injusticia y pues uno acarrea con las consecuencias de violar estos derechos fundamentales. Ya para que volviéramos a interactuar, su merced nos dio la pregunta de, ¿consideras que la medida de confinamiento obligatorio impuesto por el gobierno eh, colombiano a causa de la pandemia del COVID-19 puede ser vista como una violación de los derechos humanos? Entonces, pues nos dividió en grupos de 4 personas. El primer compañero en participar fue nuestro compañero Iván, donde nos decía que si hubo una violación de los derechos humanos, pero que aún así se estuviera garantizando el derecho fundamental a la vida y a la salud. O sea, si hubo una violación, pero pues que se garantizaba el derecho a la vida y a la salud. También nos comentó que no se pensó en las personas de escasos recursos, en las personas que no tenían trabajo y que algunas personas que eran pobres terminaron siendo más pobres porque pues perdieron su trabajo y las personas que pertenecían a la clase media terminaron siendo personas pobres, pues porque la pandemia los afectó muchísimo. También nos daba un dato muy importante que era la corrupción y el robo de los recursos, pues esto se vio muchísimo en pandemia y pues que las cuarentenas eran máximo de 3 meses y pues que el gobierno también vulneró este derecho. Ya después vino nuestra compañera Miriam, que dijo que el gobierno trató de hacer lo mejor para las personas por mecanismos como la cuarentena, y pues ella nos dijo que si no había vida, pues no había la posibilidad de que subsistiera un Estado. Entonces, sin vida y pues ya más adelante nombró que sin salud, eh, era imposible que pudiéramos vivir como sociedad. Entonces, que el Estado, al garantizar la vida y la salud, pues como que trataba de no violar los derechos, pero sin embargo sí los violó. Ya después vino nuestro compañero Eric y dijo que desde el inicio se vulneraron los derechos humanos, pues el Estado fue completamente negligente y no pensó como en qué soluciones podría darle a las personas que habitamos el país, y que pues si no hubiera esperado a que llegara el primer caso de COVID a Colombia, pues sin, no quiso cerrar el aeropuerto hasta que no llegó el caso. Entonces pues esos ya eran intereses propios y pues no como colectivos como debería ser tomado un país. También más adelante yo aporté a la clase que en algunos municipios no hubo como tanto contagio de COVID y que en algunos departamentos sí existió como un buen manejo de los recursos y una buena ayuda para las personas de escasos recursos y las personas que estaban pasando mal en estos momentos de cuarentena. Y pues ya, profe, eso es todo. Muchas gracias, Lina, por la relatoría. Creo que logramos hacer un repaso bastante interesante de lo que conversamos en nuestra última clase. Quien quiera hacer la relatoría de esta clase el día de mañana, pues me puede escribir por el chat y se puede postular o le puede contar a Angie por el WhatsApp. Como les dije hoy, vamos a hablar un poco sobre los diferentes sistemas de protección de derechos humanos y trataremos al final de la clase de mañana de analizar su rol como elemento de justicia subsidiaria a nivel internacional. Entonces, para eso vamos a dividir la sesión en dos. La sesión de hoy vamos a hablar del Sistema Americano de Protección de Derechos Humanos y del Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos, y el día de mañana vamos a hablar del Sistema Africano y del Sistema Asiático de Protección de Derechos Humanos. Perfecto, Geraldine. Entonces, mañana tendrás 10 minutos en la clase para que nos cuentes la relatoría de lo que hagamos hoy. Vale, profe, gracias.
Entonces vamos a hablar de cómo están América y Europa en materia de derechos humanos, qué ha pasado en América, qué ha pasado en Europa en términos de protección de derechos humanos y cómo estas regiones del mundo se han constituido como las más avanzadas en términos de defensa, protección y promoción de los derechos humanos. Entonces vamos a empezar hablando de nuestro continente, de América, y vamos a hablar del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, conocido por sus siglas SIDH. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos es un organismo o un escenario regional que se constituye de todos los estados que hacen parte de la Organización de los Estados Americanos, OEA, es decir, todos los estados de América Latina y el Caribe, de América Latina, América del Norte, América Latina y el Caribe, desde Canadá hasta la Argentina, con la excepción de Cuba, que no hace parte de la OEA, cuya principal función es entonces velar por el respeto, la protección y la realización de los derechos humanos de todas las personas que viven en los países del continente americano. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos tiene dos instancias que son independientes, pero que al mismo tiempo se complementan entre sí, que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocida por sus siglas CIDH, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocida por sus siglas IDH. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos nace o tiene su fundamento en el año de 1948. Profe, qué pena. Dime, Zaida. Profe, ¿será que lo puedes devolver? Por favor, qué pena. Bueno, les estaba diciendo, el sistema interamericano tiene su origen en el año de 1948, cuando a instancias de lo que se conoció como la novena conferencia panamericana, eh, se creó, se firmó la Carta Constitutiva de la Organización de los Estados Americanos y también se firmó la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Eso pasó en Bogotá el día 9 de abril del año 1948. En el año 1959 se crea entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que tiene como función principal velar por el cumplimiento de las normas y de los principios de derechos humanos en América Latina, pues en la región, sobre todo en América Latina y el Caribe. En el año de 1960 se reúne por primera vez la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para fijar su agenda de trabajo conjunta y en 1961 empieza a funcionar el principal instrumento que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perdón, para verificar la condición del cumplimiento de los derechos humanos en la región. Y son las denominadas visitas in loco de derechos humanos, es decir, las visitas de verificación de derechos humanos que hace la Comisión Interamericana a los países del continente, sea que haya una denuncia o sea que no haya una denuncia en contra de estos. En el año 1965 se autoriza, la OEA autoriza a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a recibir y procesar denuncias contra los estados por violaciones a los derechos humanos. Y uno de los primeros países que empezó a recibir denuncias fue Colombia, en conjunto con El Salvador, que son los países que más veces han sido denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por causas de violación a los mismos. Y en 1969 se aprueba la Convención Americana de Derechos Humanos, que viene a complementar a la Declaración Americana de los Deberes del Hombre del 48 y que se convierte así en el principal instrumento de protección de los derechos humanos en nuestra región. ¿Cómo se fundamenta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Pues este sistema se fundamenta en la Declaración Americana de los Derechos Humanos, de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en 1948, la Carta Constitutiva de la OEA y la Convención de los Derechos Humanos, que fue firmada en el 69 y que entró en vigencia una vez el Estado número 30 la ratificó en el año 1978. Según la historia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el 9 de abril de 1948, la naciente Organización de los Estados Americanos, OEA, o OAS en inglés, aprobó no solamente la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, de los Derechos y Deberes del Hombre, sino la organización misma, la constitución de la OEA misma. Entonces, Bogotá se convirtió en ese momento en un epicentro de dos cosas muy importantes para el país y para la región, la constitución, la firma y el nacimiento de la OEA y de su sistema de protección de derechos humanos, al mismo tiempo que pues fue
el momento en el que sucedió el denominado Bogotazo, que fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y que llevó a lo que se conoce como el episodio de la violencia con V mayúscula en Colombia. Entonces vamos a hablar de esos dos organismos y el primero es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de aquí en adelante, siempre que yo la vaya a escribir, la voy a abreviar como CIDH. Es un órgano de la Organización de los Estados Americanos que fue creado para promover la observancia y defensa de los derechos humanos. Además, es un órgano consultivo de la Asamblea General de la OEA y del Secretario General de la OEA en materia de derechos humanos. Es decir, a la comisión se le pueden consultar temas relativos a la defensa de los derechos humanos para que ésta nos dé su opinión sobre los mismos. Fue creada en el año de 1959 por medio de la quinta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos, llevada a cabo en la ciudad de Santiago de Chile en el año 1959. Su primer secretario ejecutivo fue el escritor venezolano Rómulo Gallegos, quien lideró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre 1960 y 1963. Actualmente ese cargo lo ostenta María Claudia Pulido. Y en conjunto, pues, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una de las dos entidades más importantes del sistema interamericano de protección de derechos humanos y se ha constituido como un ejemplo en materia de protección de derechos humanos en el mundo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos, y es allí a donde los ciudadanos de diferentes países de la región van a denunciar las violaciones de derechos humanos que se cometen en contra de ellos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perdón, la CIDH, trabaja bajo tres pilares de trabajo. El primero, el sistema de peticiones individuales, es decir, en el momento en que un ciudadano de un país de la Organización de los Estados Americanos denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una violación a los derechos humanos que fue cometida por el Estado Nacional. La segunda es el monitoreo a la situación de derechos humanos en los Estados miembros mediante las visitas in loco de verificación de derechos humanos. Los dos países que más visitas in loco han recibido en los últimos 10 años son Colombia y El Salvador, dos de los países de la región con mayores índices y mayores tasas de violación de derechos humanos. Y el tercer pilar de trabajo es la atención a líneas temáticas prioritarias. ¿Cuáles son esas líneas temáticas prioritarias? Los derechos de los migrantes, los derechos de las mujeres, los derechos de los niños y los derechos de los pueblos indígenas, entre muchos otros. Pero esos cuatro como grandes temas prioritarios para la organización o para la comisión, mejor dicho. ¿Cuál es el fin último de la comisión? ¿Qué es lo que quiere lograr la comisión? Pues la comisión quiere velar por la protección de los derechos de todas las personas que vivan en alguno de los países que hacen parte de la Organización de los Estados Americanos, sobre todo por la protección de aquellas poblaciones históricamente sometidas a discriminación, como cuáles, como las poblaciones indígenas, las poblaciones afrodescendientes, la población LGBTIQ y las mujeres. Entonces, estas son algunas de las líneas, de las grandes líneas de trabajo y de lo que quiere defender la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a aquellas comunidades, a aquellos pueblos, a aquellas personas que por su vulnerabilidad y han sido sujetos de discriminación en diferentes etapas. ¿Qué hace específicamente la comisión? Pues la comisión específicamente, particularmente, hace 10 cosas. Primero, recibe, analiza e investiga peticiones individuales, es decir, de ciudadanos como ustedes o como yo, que alegan violaciones a los derechos humanos, tanto respecto de los Estados miembros de la OEA que han ratificado la Convención Americana, como de aquellos que aún no la han ratificado. Es decir, si hay una violación a los derechos humanos en Cuba y un ciudadano cubano quiere demandar al Estado cubano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo puede hacer así Cuba no haya ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque acuérdense que las normas de derechos humanos son normas ius cogens y son normas que son aplicables a toda la comunidad internacional. En segundo lugar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa la situación general de los derechos humanos en los Estados miembros y publica informes especiales de manera anual sobre la situación existente en determinados estados cuando lo considera apropiado. No es de extrañar que en próximos días o en próximos meses se publique algún informe sobre la situación de los falsos positivos en Colombia, teniendo en cuenta que
pues se conoció que no fueron 2.000 las víctimas de falsos positivos, sino que fueron más de 6.000 personas quienes murieron en estas ejecuciones extrajudiciales. En tercer lugar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como se los dije ya en 2 ocasiones anteriores, realiza las visitas in loco a los países de la región para llevar a cabo análisis en profundidad de la situación general y o para investigar una situación específica. Pero ojo, para que la comisión pueda hacer o realizar una visita in loco de verificación de derechos humanos, pues tiene que contar con la aprobación de ese país. Es decir, la comisión no puede venir o los delegados de la comisión no pueden venir a Colombia a hacer esta visita de verificación si no tienen un permiso del Estado colombiano para entrar. Por eso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha podido entrar a estados como Venezuela, no ha podido entrar a estados como Nicaragua, donde se generan constantemente denuncias de violación sobre derechos humanos porque los gobiernos de estos estados no lo han permitido. En cuarto lugar, la Comisión busca estimular la conciencia pública respecto de los derechos humanos en la región o en en quinto lugar, organiza y celebra visitas, conferencias, seminarios, reuniones de todo tipo. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de divulgar información y de fomentar conocimiento de las labores del sistema. Que todas las personas de la región, todas las personas del mundo, de América, pues conozcan lo que hace la comisión y conozcan cómo la comisión puede ayudarlos a practicar y a defender los derechos humanos en el continente. Jessica. Profe, yo tengo una pregunta en cuanto a las visitas. Bueno, digamos que ellos piden el permiso, les dan el permiso y ellos van a las comunidades o cómo hacen las visitas. Ellos se reúnen con todos los estamentos de la sociedad, con la comunidad, con la sociedad civil, con el gobierno, con las organizaciones de víctimas, y si así, con las universidades, con las empresas, y si así se lo permite, y si así es permitido, inclusive con los grupos armados al margen de la ley. Una vez ellos hacen mesas de trabajo focal y recogen toda la información, pues generan el informe respectivo de la situación de derechos humanos en respectivo país. Profe, y otra pregunta en cuanto a la lectura, es que no me queda claro porque aquí tú dices que Cuba no hace parte, ¿cierto? De la Organización de los Estados Americanos, de la Ok, y yo entendí en la lectura que Estados Unidos tampoco, pero no estoy segura. No, Estados Unidos, sí, Estados Unidos es de hecho miembro fundador de la Organización de los Estados Americanos. Ah, ok, gracias. Jennifer, Buenas noches, profe. ¿no? Profe, lo que pasa es que tengo la duda es de qué sentido tiene que sean normas ius cogens si no, por ejemplo, si un país no autoriza, un estado no autoriza realizar una visita, de que se pueda hacer esa denuncia. ¿Qué sentido tendría? Las denuncias se pueden hacer, así la comisión no pueda ir no tenga permitido entrar a verificar. Es decir, yo ciudadana venezolana, yo ciudadana nicaragüense, igual, si mi estado me violó los derechos humanos, yo puedo denunciar ante la comisión. Lo que pasa es que pues el Estado se reserva, acuérdense que los estados son soberanos y se reservan su derecho a la admisión de organismos internacionales. Pero eso no quita que las normas de derechos humanos deban ser cumplidas y que si se condena a X o Y estado, este estado tenga que cumplir las normas de derechos humanos y las Gracias, profe. internacionales. En sexto lugar, la comisión recomienda a los Estados miembros de la OEA la adopción de aquellas medidas que sean apropiadas para proteger los derechos humanos en el hemisferio. Solicita a los Estados miembros que adopten medidas cautelares o medidas provisionales para prevenir daños irreparables a los derechos humanos de una determinada persona. Presenta los casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y comparece ante la misma durante la tramitación de los casos. Es decir, si yo demando al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que va a fallar a mi favor o en mi contra, sino que la comisión, después de investigar el caso, va y lo presenta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y son los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos los que verifican y emiten un fallo condenatorio o absolutorio a favor o en contra del Estado en demanda. La comisión es como una especie de ente investigador, hagan de cuenta como una especie de Fiscalía General de la Nación. Asimismo, la comisión... Profe, qué pena. Una Señora, pregunta. Eh, la comisión es a donde llegan las solicitudes
y una vez ella la remite a la convención y la convención hace las veces de ente acusador ante la Corte Interamericana, ¿sí? La comisión hace las veces de acusador del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Por eso les dije, es como el equivalente internacional a la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, si un Estado, el Estado colombiano, el Estado peruano, el Estado canadiense, cualquier Estado del hemisferio, quiere una opinión sobre un tema de respeto o de violación a los derechos humanos, le puede pedir una opinión a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y asimismo pues recibe y examina comunicaciones en las que un Estado alega que otro Estado ha cometido violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, Colombia, que tiene ese tema de acusar a Nicolás Maduro y al Estado venezolano de violaciones a los derechos humanos, puede ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado colombiano como tal, y puede ir a decirle, señores comisión, Venezuela ha violado los derechos humanos de sus ciudadanos y eso los ha obligado a migrar y eso los ha obligado a generar una diáspora que está teniendo impacto político, económico y social en mi país. Y la comisión puede investigar el caso y si es así, puede presentar ese caso ante la Corte. Es decir, ¿quiénes pueden ser demandados ante la comisión? Solo los estados. ¿Quién puede demandar a los estados? Las personas o un tercer estado. Hasta aquí, preguntas, dudas, ¿todo claro? ¿Cómo se pone un caso en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Pues los particulares, ustedes y yo, tenemos la posibilidad de demandar a un Estado que ha violado nuestros derechos, ya que el propio Estado no fue capaz aquí adentro, la jurisdicción nacional no fue capaz aquí adentro de resolvernos esa demanda. Si nosotros estamos en riesgo al momento de presentar la demanda, la comisión puede pedirle al Estado que genere unas medidas preventivas o unas medidas cautelares para protegernos de una violación mucho más grande a nuestros derechos humanos. Y durante todo el tiempo de la investigación, la comisión puede desarrollar visitas in situ, visitas que ahí sí tienen que ser una vez el Estado está demandado, esas visitas in situ, es decir, esas visitas de investigación, sí no deben requerir la autorización del Estado. Es decir, si yo demando al Estado colombiano y la comisión quiere venir a investigar mi demanda, el Estado colombiano no puede oponerse a que entren los delegados de la comisión a investigar el caso. Y además, pues, la comisión le otorga una relevancia especial a ciertos problemas, creando relatorías que se centran en distintas áreas. Entonces, los derechos de la mujer, los derechos de los indígenas, siempre se generan relatorías especiales en casos de violaciones a los derechos humanos. Cuando la Corte viene a hacer investigaciones, pues le presta mucha atención a esos temas en donde generalmente siempre hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Una vez la comisión investiga, pues nos vamos a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a la conocidísima IDH. La IDH o la Corte Interamericana de Derechos Humanos se le dice IDH para diferenciarla de la CIDH, que es la comisión. Es un órgano judicial de la Organización de los Estados Unidos que tiene su sede en la ciudad de San José de Costa Rica, capital de Costa Rica, y que tiene como propósito aplicar e interpretar la Convención Interamericana de Derechos Humanos y otros tratados internacionales de derechos humanos que se someten ante el llamado sistema interamericano. ¿Cuáles son esos otros tratados de derechos humanos? La Carta de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Los idiomas oficiales de la Corte son el español, el francés, el inglés y el portugués, es decir, los casos de demandas y denuncias contra un Estado que se presenten ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben estar en español, en francés, en inglés y en portugués, que son los idiomas oficiales de la Organización de los Estados Americanos. ¿Por qué el español? Porque es el idioma que hablan la gran mayoría de los estados del continente. El francés, porque es uno de los idiomas oficiales de la República de Canadá, que es uno de los estados miembros de la OEA. El inglés, porque es el idioma oficial no solo de Canadá, sino también de los Estados Unidos. Y el portugués, porque es el idioma oficial de la República Federativa del Brasil. ¿Qué hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Corte Interamericana de Derechos Humanos conoce los casos en los que se alega que uno de los estados partes de la Organización de los Estados Americanos han violado un derecho o una libertad individual que están protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos. Ojo,
Las personas, grupos o entidades que no son estados no tienen capacidad de presentar casos a la Corte. Es decir, ¿quién puede ir directamente a la Corte? Un estado a demandar a otro estado. Si yo soy un individuo, una persona natural, no puedo ir directamente a demandar al estado ante la Corte. Primero tengo que ir a la comisión para que la comisión me ayude y la comisión escale el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Yo, María Isabel Cadrasco, persona natural que quiere demandar al Estado colombiano porque me violó un derecho humano, no puedo ir a la Corte. Debo ir a la comisión y la comisión me ayuda a investigar y va a la Corte. Pero yo, María Isabel Cadrasco, presidente de la República de Colombia, que quiero demandar al presidente de la República de Venezuela, Cristian Parrado Rincón, sí puedo ir directamente ante la Corte. ¿Estamos claros? Eso tiene que quedar supremamente claro, muchachos, porque esto es pregunta de parcial. Profe, no, me perdí un poco en qué hace la Corte Interamericana. Ahí me perdí en la explicación que diste, qué pena. Lorena, la Corte juzga los casos de violación de derechos humanos. La comisión los investiga, pero es la Corte la que tiene jueces que los juzgan y que emiten sentencias o fallos condenatorios o absolutorios. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Pero si yo soy un ciudadano natural que va a demandar a mi estado porque me violó los derechos humanos, yo no puedo ir directamente ante la Corte. Yo primero tengo que ir a la comisión, que es como la fiscalía, poner la denuncia para que la comisión me ayude y la lleve ante la Corte. Pero si yo soy la representante de un estado, la presidente de un estado, sí puedo ir a demandar directamente a otro estado sin tener que ir ante la comisión. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, muchas gracias. Fernanda. Profe, buenas noches. Hola. Profe, me genera una inquietud y es con respecto a que, bueno, si el presidente va directamente a la Corte sin intermediación de la comisión, digamos que pues mediante una queja de otro país, entonces una persona natural ciudadana no puede poner una denuncia de otro país directamente a la Corte o también tiene que pasar por la comisión. Los ciudadanos naturales como tú y como yo tenemos que ir a la comisión. Ah, ok. Solo Sin importar, sin sin, importar si la denuncia sea nacional o internacional. sin importar, pues normalmente cuando una persona natural como tú y como yo denuncia a un estado ante la comisión es a su propio estado, que fue donde le violaron los derechos humanos. Tradicional, Ok. a menos que uno sea un migrante y me hayan violado los derechos humanos, no sé, en Argentina, y yo quiera demandar al Estado argentino. Ok, listo, profe. Entendido, gracias. Vale. La Corte tiene tres funciones: la función jurisdiccional, la función consultiva y la función de medidas provisionales. La función jurisdiccional es aquella que dice que solo los estados parte, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina, Canadá, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueden someter casos a la Corte. Es decir, yo, María Isabel Cadrasco, ciudadana natural, no puedo hacer. La Corte tiene dos funciones consultivas. Primero, a solicitud de un Estado puede dar opiniones entre la compatibilidad de sus leyes nacionales y los instrumentos de protección de derechos humanos internacionales. Es decir, si yo como Estado colombiano, el Estado colombiano tiene una duda respecto de si hay alguna incompatibilidad o no entre la Constitución y la ley colombiana, si alguna norma de derechos humanos, yo puedo ir a pedirle a la Corte una opinión y la Corte me la da. Pero al mismo tiempo, como Estados miembros de la ONU, de la OEA, perdón, podemos consultar a la Corte sobre la interpretación de otros tratados internacionales en materia de derechos humanos, para que los tengamos mucho más claros. Y asimismo, la Corte tiene la facultad de dictar medidas provisionales en casos de extrema gravedad, extrema urgencia o que sean necesarios para evitar daños irreparables a las personas. Les pongo un ejemplo, hablando de lo que hablaba, creo que Lorena, si mal no me acuerdo, el caso de Ginette Bedoya. Una vez Ginette Bedoya decidió demandar al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, aún sin haber conocido el caso de forma directa por parte de la comisión, determinó que Ginette Bedoya debía tener unas medidas provisionales, unas medidas de protección de extrema urgencia, porque
podía ser víctima de una nueva violación a los derechos humanos. Ya no por parte tanto de el grupo armado al margen de la ley que la había violentado, sino por parte del Estado propio, porque pues estaba demandando al Estado como tal. Entonces, la Corte puede decir a Catalina España hay que protegerla porque el Estado le puede violar los derechos humanos y pueden ser daños irreparables para ella, daños que terminen con la muerte, inclusive, de las personas. Sí, Zaida, es una medida cautelar, así es. Esto es el sistema de protección americano a los derechos humanos. Es uno de los sistemas, de hecho, más completos que hay en el sistema internacional de protección a las leyes internacionales de derechos humanos y de los que más justicia hacen. Como les digo, Colombia y El Salvador son dos de los estados que más han sido condenados ante el sistema interamericano, por el sistema interamericano de derechos humanos, por violación a los derechos humanos. Importante aclarar acá, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son fallos que tienen dos características. Uno, son inapelables, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una corte de única instancia. Dos, son fallos de obligatorio cumplimiento. Estado que no cumpla un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un estado que puede ser sancionado por la misma Corte con medidas mucho más graves, que incluyen hasta la expulsión del sistema de protección de derechos humanos. Así como en América hay un sistema de protección a los derechos humanos, en Europa también hay un sistema de protección a los derechos humanos. Y es un sistema que está fundamentado, está basado en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que es más conocido por todos nosotros como la Convención Europea de Derechos Humanos, adoptada por el Consejo de Europa el 4 de noviembre del año 1950, justo después de que terminara, 5 años después de que terminara la Segunda Guerra Mundial y que Europa hubiese empezado a reconstruirse de las cenizas de la guerra. La Convención Europea de Derechos Humanos tiene entonces por objeto proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas que están sometidas a la jurisdicción de los Estados miembros de lo que antes se conocía como la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, luego como la Comunidad Europea y hoy en día como la Unión Europea, y permite un control judicial del respeto de estos derechos individuales. Se inspira íntegramente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, emitida el 10 de diciembre de 1948 en la ciudad de Nueva York. Este convenio ha ido desarrollándose y modificándose a través de diferentes protocolos adicionales que han reconocido no solamente el respeto de los derechos fundamentales, sino también de derechos ya más colectivos y derechos políticos de los ciudadanos europeos. Además, una de las cosas más significativas del Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos es que nació a instancias de lo que se conoce como la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, luego Comunidad Europea y hoy Unión Europea, pero muchos estados del continente europeo que no hacen parte de la Unión Europea también han decidido firmar la Convención Europea de Derechos Humanos y acogerse a las normas europeas de derechos humanos. Además, por su antigüedad y su desarrollo, es uno de los sistemas de protección más importantes del mundo, en conjunto con el sistema interamericano. Prácticamente están de la mano los dos, el sistema europeo y el sistema interamericano. Hay dos organismos de protección, bueno, en este momento ya es solo uno, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, y hasta hace un tiempo existió la Comisión Europea de los Derechos Humanos, un poco también inspirado en el sistema interamericano, pero a los europeos les funcionó mejor solamente tener un solo sistema, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aún así, la European Commission on Human Rights, o Comisión Europea de Derechos Humanos, pues fue un tribunal especial que nace en el año de 1954 y que termina o que tuvo vigencia hasta el año de 1999, más o menos. Lo ideal en ese momento era que los ciudadanos que no podían ir directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues llegaran a la comisión y que la comisión estableciera si ese caso iba o no al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un poco más como lo que pasa en el sistema interamericano. Pero pues en el año de 1998 el Sistema Europeo de Derechos Humanos decidió abolir la comisión y permitir que todos los individuos de los países europeos firmantes de la convención pues pudieran acudir directamente a al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta es la principal diferencia
que hay entre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Europeo de Derechos Humanos. En Europa, los ciudadanos individuales, como ustedes y como yo, las personas naturales, sí pueden ir directamente al Tribunal Europeo a demandar la violación de un derecho humano. El Tribunal de Derechos Humanos es conocido como TEDH, como Tribunal de Estrasburgo o como Corte Europea de Derechos Humanos. Cualquiera de los tres nombres, de los cuatro nombres, de los tres nombres está perfecto, así como ustedes lo quieran llamar. Es la máxima autoridad judicial que garantiza los derechos humanos y las libertades fundamentales en toda Europa, excepto en Bielorrusia, Kazajistán y Ciudad del Vaticano. ¿Por qué no en Bielorrusia, no en Kazajistán y no en la Ciudad del Vaticano? Porque Bielorrusia, Kazajistán y la Ciudad del Vaticano no firmaron la Convención Europea de Derechos Humanos. En este tribunal internacional, cualquier persona que considere haber sido víctima de una violación a los derechos reconocidos por esta Convención de Libertades Fundamentales y Derechos Humanos de Europa, mientras haya estado en un estado de Europa, puede ir a decir, a mí me violaron este derecho en España, a mí me violaron este derecho en Alemania, a mí me violaron este derecho en Portugal, por favor, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ayúdenme. Es importante, muy importante, que tengamos clara dos cosas. Una, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es una institución de la Unión Europea. Nació a instancias de los Estados miembros de la Unión Europea, pero no es una institución de la Unión Europea. Y no es lo mismo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea rige solo para los 27 países miembros de la Unión Europea. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rige para todos los estados firmantes de la Convención Europea de Derechos Humanos, que son todos los estados de Europa, excluyendo a Kazajistán, Bielorrusia y la Ciudad del Vaticano. Inclusive Rusia firmó la Convención Europea de Derechos Humanos. Sí, Jennifer, sin importar la nacionalidad, si tú como ciudadana colombiana estás en un estado europeo firmante de la Convención Europea de Derechos Humanos y te violaron un derecho humano, tienes la potestad de demandar a ese estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Precisamente por esto, porque está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Unión Europea no tiene un sistema propio de protección de derechos humanos, porque la Unión Europea se acoge a las normas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es otra cosa totalmente diferente y juzga otras cosas totalmente diferentes a las que juzga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Cuáles son las competencias que tiene entonces el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Primero, yo puedo presentar una demanda si he sufrido una violación a mis derechos en el territorio de un estado que haya ratificado el convenio Europeo de Derechos Humanos, es decir, todos los estados de Europa, exceptuando Kazajistán, Bielorrusia y la Ciudad del Vaticano. Pero pues tengo que justificar adecuadamente la infracción de esos derechos. No me basta con decir me violaron un derecho humano, tengo que poderlo justificar y poderlo probar. Ojo, solamente puedo denunciar solamente puedo denunciar violaciones a los derechos humanos a partir del año en el que dicho Estado haya ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es decir, si por ejemplo España ratificó el Convenio Europeo de Derechos Humanos en el año 88, yo no puedo presentar denuncias de violaciones a los derechos humanos que hayan ocurrido antes del 88. Tengo que hacerlo del 88 para acá. Acuérdense que la ley no es retroactiva. ¿Y quiénes pueden presentar demandas ante el tribunal? Estados, personas físicas, ONGs, particulares, sin importar su residencia y nacionalidad civil, pero que hayan sido los afectados directamente por la violación de los derechos humanos. Por ejemplo, el caso de la pregunta de Jennifer. Jennifer, ciudadana colombiana, que le violaron sus derechos humanos en España, puede presentar la denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cristian, acuérdate que la Ciudad del Vaticano hace parte de algo que se llama la Santa Sede, y si hay una violación a los derechos humanos allí, puede ser juzgada de dos maneras. Uno, por la justicia interna italiana, depende el grado de la violación a la ley, y dos, por los tribunales eclesiásticos. Normalmente se juzga
o quienes juzgan las violaciones a los derechos humanos cometidas en la Ciudad del Vaticano, teniendo en cuenta la naturaleza de las personas que viven allí, que son sacerdotes y monjas, son juzgados por tribunales eclesiásticos. Hasta aquí, preguntas, dudas, Geraldine. Profe, esa podría ser otra diferencia, digamos, si el Estado europeo no ratifica la Convención de Derechos Europea de Derechos Humanos, no se puede acudir a denunciar una violación de un derecho, pero en el americano, no importa si, digamos, el Estado, lo que decíamos de Cuba, o estoy confundida, profe, esa podría ser otra diferencia. Excelente, porque el mismo cuerpo normativo lo define así. La misma Convención Americana de Derechos Humanos dice, esta convención es aplicable a todos los estados del continente americano, sin importar si ratificaron o no la declaración, la Convención Americana de Derechos Humanos. En tanto, Europa sí dice, este tratado es aplicable si, solo si, una persona, un estado ratificó el Tratado de Derechos Humanos. Por supuesto que es una diferencia. Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta, dudas, quejas, comentarios? Como siempre, a mí me gusta que reflexionemos, a mí me gusta que hablemos entre ustedes y yo. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es la principal herramienta de protección de derechos humanos en nuestro continente. Tanto así que desde 1961 ha generado las denominadas visitas in loco para verificar y monitorear la situación de derechos humanos en el continente. ¿Creen que este organismo ha sido un apoyo para la protección de los derechos humanos en Colombia? ¿O por el contrario, creen que este organismo, a pesar de habernos visitado un sinnúmero de veces, más de 23 desde 1961, no ha logrado que en Colombia se respeten los derechos humanos? ¿Ustedes qué piensan? Los escucho. 3, 4 personas que quieran compartir conmigo sus opiniones respecto a este tema. Profe, pues yo creería que no ha funcionado, la verdad, porque si vemos, pues ahí seguimos viendo esa vulneración, o sea, como que al pasar del tiempo, más se nota, o sea, como que más se enmarca en este país esa vulneración, no sé, es desde mi punto de vista. Gracias, Jessica. ¿Alguien más? Yo, profe, yo considero que no sé, no es notorio como el trabajo de este organismo acá en Colombia. Es evidente que el conflicto armado lleva años en Colombia, que se ha mermado, sí, se ha mermado, pero continúa y realmente la protección hacia la comunidad colombiana en general, este organismo no lo ha utilizado como una herramienta para verificar y analizar esa protección eficiente, ¿no? Considero. Gracias, Stephanie. Zaida. Profe, yo creo que es más tema de desconocimiento, porque digamos, por mi parte, yo no tenía ni idea que ese tipo de visitas se hacían y menos con los fines de hacer como un proceso. No se puede esperar como mucho y también toca entender que para tomar decisiones, si no me equivoco, también tiene su tiempo ante la Corte. También son años que pasan, entonces es un proceso un poco más lento. Diría yo que también por eso no es tan notorio acá en la población colombiana. Gracias, Eric. Fernanda. Profe, esta reflexión y pregunta me genera una pregunta. ¿Por qué? Porque precisamente en este momento estamos viendo y estamos como retrasándonos o volviendo al pasado con todas esas poblaciones que están siendo vulnerables de desplazamiento, de violencia, y que no son noticias que solo se ven a nivel nacional, sino también son ya de trascendencia porque pues obviamente la tecnología y el mundo avanza. ¿Qué me genera o qué reflexión me hace, me cuestiona, ¿sí? O me surge? El hecho que, bueno, esta noticia es evidente que es una población grande que está siendo afectada, que día a día sigue pasando, que está afectando más poblaciones y bueno,
en qué momento este organismo o este ente ingresa o entra y qué tanto tiempo, o sea, qué tiempo demora para que ellos accionen, ¿sí? Que, diferentes tipos de derechos, porque obviamente hay unos derechos que pues son como más, no relevantes, sino que unos van por encima de otros o son urgentes, como por decirlo así, de esa manera, y de qué manera este ente entra a accionar en donde, hey, a tantas familias están desplazándola, son familias pobres, con poca ayuda del Estado, sin educación, y bueno, se están moviendo diariamente y que, cómo accionan y en qué tiempo. O sea, eso me hace reflexionar y pues también considero que de pronto son muchos casos en los que uno de pronto no sabe cómo acciona este ente, de pronto también por desconocimiento, también considero lo mismo, pero me deja reflexionando, digamos que el hecho de que estos sucesos están pasando, que siguen pasando y pues que no hay respuesta ni por parte del Estado ni por ningún ente internacional. ¿Cuánto tiempo pueden demorar estos casos? Inclusive hasta 10 o 20 años, Fernanda. Son casos muy demorados y eso es una de las grandes críticas que se hace a los tribunales internacionales, que eh, acudimos a ellos porque el Estado no nos soluciona, pero ellos también se demoran mucho en solucionarlos. Pero sí, Muy sí, triste, profe, muy pero triste. siempre terminan dando un resultado y en la gran mayoría de los casos ha sido condenatorio del Estado Nacional. Nunca absuelven a los Estados Nacionales. Es, no ha habido todavía el primer caso en el sistema interamericano donde no se condene a un Estado por violación de derechos humanos. Pero, profe, de cierta manera siento que tampoco no está sirviendo de nada este ente porque no agilizan o no le dan prioridad a esos actos que para mí son urgentes. Si hay un Claro. desplazamiento y no, de pronto no hay la posibilidad que una persona tenga económicamente o lo que sea, desplazamiento es mucho ya, ¿sí? O una violencia. Y sí, imagínate, si en 10 años resuelven y si el Estado no resuelve, entonces ¿qué? O sea, realmente, pues hay doble como vulneración tras vulneración porque es mucho tiempo y en ese tiempo pueden pasar muchísimas cosas. Entonces, pues no sé. Justamente las personas a las que se les violan los derechos humanos son constantemente revictimizadas por los mismos organismos encargados de protegerlos. Así es. En eso sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Jessica. Profe, pues yo también, bueno, iba a decir lo que ya habías mencionado sobre que los casos que se han dado han sido condenatorios para los estados. Dentro de lo que creo que pues sí, que para nosotros, o sea, para mí es un organismo que sí ha sido de apoyo para la protección, porque como lo dice, ha sido de apoyo, es un apoyo que nosotros tenemos, que aunque tarde tiempo, que aunque, bueno, 20 años es demasiado tiempo, pero podemos ver casos como el que nos mencionaba la compañera, no recuerdo el nombre, sobre la noticia de la mujer que fue violada en la cárcel, la modelo, creo que fue en la modelo, y así en varios casos de violación a los derechos humanos como masacres, incluso en la lectura que tú nos mandabas hay algunos ejemplos de unos casos, no de Colombia, sino de otros estados, como Estados Unidos, porque ellos tienen pena de muerte, entonces que había sido condenatorio por los casos de unos niños que se les dio pena de muerte, entonces yo creo que sí, o sea, dentro de lo que ellos pueden, como hasta donde ellos pueden llegar, este organismo sí ha sido de apoyo para la protección de los derechos humanos. Pues de pronto lo que mencionaban algunos compañeros, desconocemos mucho acerca de estas instituciones, acerca de estos sistemas de derechos humanos donde podemos acudir, pero sí, sí ayudan al apoyo de los derechos humanos. De una u otra manera han sido de ayuda y si no los tuviéramos, lamentaríamos su no existencia. Cristian. Pero buenas noches, pues, bueno, ya he bajado la mano a lo último, pero sí comparto lo que dicen mis compañeros, que
siento que pues hay amplio desconocimiento en cuanto a pues los controles que hace este organismo. Obviamente por dicho desconocimiento también pues no hay claridad de los beneficios y pues los aspectos positivos en los que puede generar pues los controles de este organismo, pero pues también como un ciudadano del común y volviendo al tema del desconocimiento, pues también pone en tela de juicio pues cierta efectividad de esos controles. Pues lo primero que se me vino a la cabeza, digamos, el caso de los falsos positivos y demás denuncias que se vienen haciendo como desde 2007, si no estoy mal, pues aunque sí se han llevado procesos y otras cosas, pues no ve de cierta manera uno como, pues quizás esa efectividad o esos fallos reales que generen un cambio, pues considerable en el caso de Colombia. Entonces, pues sí lo resumo en desconocimiento y por ese desconocimiento, pues tiende a pensar uno que la efectividad no es la que uno, pues esperaría. Así es, totalmente. Por lo menos menciona Eric un caso que se ha demorado mucho en ser resuelto, que es el caso de la Unión Patriótica. Totalmente, Laura. La labor de las visitas in loco es importante para conocer aquellos detalles de aquellas masacres que nosotros muchas veces no tenemos ni idea, como el caso de La Rochela o El Salado en el sur de Bolívar. Terminamos contigo, Geraldine. Profe, sí, la intervención de mi compañero me hizo surgir una duda. Bajo que, digamos, no existen circunstancias bajo las cuales estos organismos intercedan de manera como oficiosa. No digo una sentencia ni nada de eso, pero digamos de una exhortación o algo así, no se puede, ¿cierto? O sea, en principio de autonomía de cada estado y todo el cuento, ¿o sí? La comisión puede dar recomendaciones a los estados miembros para la protección de los derechos humanos. Ya depende de cada estado si decide aceptarla o no aceptarla, por supuesto que sí. Profe, pero digamos en el caso de los falsos positivos, es ampliamente conocido ese tema, ¿no? Pero de manera oficiosa como tal, sin que nadie haya dicho, miren, es que está pasando esto acá en Colombia. Ellos realizan ese tipo de, ¿cómo dice, profe? Se me fue la palabra, lo que dijiste ahorita. Bueno. ¿Qué pasó, Geraldine? ¿Me escucha, profe? Ahora sí te escucho. Sí, profe, te preguntaba acerca del caso en ejemplo, de los falsos positivos. Quería preguntar si ellos de pronto realizan alguna recomendación de manera oficiosa, conociendo como tal la gravedad del asunto en tema de derechos humanos, o si en realidad hay que colocar como tal, decirle, mira lo que está sucediendo acá, ¿sí? Esas recomendaciones bajo ninguna circunstancia se pueden realizar de manera oficiosa. Si la comisión ve que hay un caso grave de violación a los derechos humanos en un estado miembro de la OEA, puede emitir recomendaciones sin que se las pida, por supuesto que sí, y sin que haya una demanda. No puede emitir recomendaciones, más no emitir medidas cautelares ni llevar el caso a la corte. Para emitir medidas cautelares y para llevar el caso a la corte, sí tiene que haber una demanda de por medio, pero para emitir recomendaciones o conceptos no es necesario que haya una demanda de por medio. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, por hoy esto es lo que yo tengo que comentarles. Mañana vamos a hablar de África y Asia en materia de derechos humanos. Por hoy yo los voy a dejar hasta acá con tema de clase. Mañana vamos a escuchar nuevamente a 10 personas en análisis de prensa. Vamos a escuchar a Geraldine con la relatoría de la sesión de hoy. Ahorita quiero invitarlos a que se vayan ya mismo, en este momento, a la semana 7 del campus virtual y tienen 20 minuticos para hacer un quiz de 2 preguntitas que nos va a permitir saber si leyeron o no leyeron el texto que tenían preparado para hoy. Y nosotros pues nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Feliz noche para todos. Igual. Gracias, profe. Buenas Igualmente. noches. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Era Descanses. para